Tiene la palabra la doctora Ruth Maribel Barreno Belín para ejercer su derecho a la defensa por un lapso de 3 horas. Estoy a favor de la verdad, diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, en favor o en contra de quien sea, Malcolm. Ingeniero Henry Confle, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, primera y segunda vicepresidenta de esta asamblea, señoras y señores legisladores, ciudadanos y ciudadanos que están conectados a esta sesión a través de la transmisión en vivo, comparezco ante ustedes ante una infundada acusación política presentada por el proponente Jorge Peñafiel. En el ejercicio de mi derecho constitucional a la defensa, desvirtuaré esta acusación, siendo la única que se ha formulado en mi contra. Con la autorización, señor presidente, solicito que a través de Secretaría se presente unas diapositivas que me irán acompañando a lo largo de mi intervención. Por favor, autorizado. Proceda. Como preámbulo debo dar a conocer a los señores asambleístas que provengo de la terna de la Fiscalía General del Estado y fui designada el 23 de enero del 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante la resolución PLE-CPCC S-T-240 del 23 de enero del 2019. Y por ser la postulante que no tuvo ninguna impugnación y la de mejor puntaje, fui designada y posteriormente posesionada en esta Asamblea Nacional. Desde aquella fecha ejercí el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura hasta el 28 de septiembre del año 2023. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan cuál es el antecedente de mi designación? Porque no provengo de ninguna cuota política. Mi designación fue la primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura que formaba parte de un organismo colegiado, una fiscal de carrera. Una fiscal de carrera que ejerció 12 años de agente fiscal, otros años como fiscal provincial de Pastaza y de Pichincha y como fiscal general subrogante. Y esto se debía a que se me había mocionado en la terna, no porque el fiscal que en aquella época estaba en funciones se le ocurrió o porque había un compadrazgo o una amistad. Fue porque Maribel Barreno estaba dentro de los 3 mejores puntuados como agente fiscal del Ecuador y alcanzó la categoría 3 en el primer proceso de categorización que realizó el Consejo de la Judicatura en el año 2016. Es importante también resaltar que los 3 funcionarios que hemos sido cuestionados provenimos de diferentes procesos de selección y de designación y también ejercimos diferentes periodos. ¿Y por qué es importante este dato? Porque el interpelante ha realizado varios cuestionamientos, de los cuales únicamente se me ha atribuido 1. Por lo tanto, se me debe tomar en cuenta al momento de tomar una decisión sobre el único cargo del cual me defenderé. También debo reconocer, señores asambleístas, que desde el momento que fui notificada con este enjuiciamiento político,
La sustanciación del mismo en la Comisión de Fiscalización y Control Político se respetó el debido proceso y mi garantía constitucional de la defensa, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Judicial, donde en todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías constitucionales. En este sentido, respetuosamente solicito que este Pleno actúe de la misma manera, respetando el debido proceso y la garantía a la defensa, conforme lo dispone la Corte Constitucional en las sentencias 2137-21-EP/21 de 29 de septiembre del año 2021, párrafo 138, sentencia 122-22-JC/23 de 25 de octubre de 2023, párrafo 32, y el dictamen 1-23-DJ/23 del 29 de marzo del 2023, párrafo 38, relativas al enjuiciamiento político. Todo servidor público puede ser responsable por acción u omisión, exclusivamente respecto de sus funciones, atribuciones y responsabilidades. Y era obligación del asambleísta proponente, conforme lo determina el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, individualizar las actuaciones respecto de cada uno de los cuestionados, lo que no hizo oportunamente al presentar la solicitud de enjuiciamiento político. Hecho que resalto porque se pretendió por parte del proponente que se nos dé un tratamiento a cada funcionario cuestionado, tratándose como si fuésemos una sola persona. Si bien es cierto, fuimos parte de un organismo colegiado, solamente podemos responder por acciones y omisiones en el ejercicio de nuestras funciones, no pretender responsabilizarme por actos u omisiones que se realizaron fuera del cargo que dejé de ostentarlo desde el 28 de septiembre del año 2023. En el desarrollo y sustanciación de la prueba, en el momento que la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político le preguntó al asambleísta proponente que proceda a individualizar los cuestionamientos, fue realmente en ese momento que me enteré que únicamente de las 4 acusaciones me correspondía la número 1. Sin embargo, de aquello me vi obligada a defenderme de las 4 acusaciones políticas por este error del proponente. Con su autorización, señor primer vicepresidente, solicito que a través de Secretaría se proceda con la siguiente diapositiva, que contiene un audio. Autorizado, señorita prosecretaria. Proceda, Tix, por favor. Quiero conocer la individualización de cada uno de los hechos con cada enjuiciado. Por ejemplo, si cada enjuiciado es culpable de los 4 hechos que se han mencionado, porque la solicitud de juicio político no individualiza responsabilidades. Entiendo que la primera pregunta se identifica un poco individualizar los casos e individualizar las responsabilidades de cada uno de los interpelados. Para esa pregunta le podría decir yo que en el caso de la suspensión y destitución del juez Walter Macías, las responsabilidades de los 3 interpelados, de la extensión de los periodos para los cuales fueron designados los jueces, las responsabilidades de Muñoz y Terán. Respecto del concurso, es evidentemente de Muñoz y Terán, y de lo de la doctora Zenia Vera es de Terán exclusivamente. Con eso contesto su pregunta, señora presidenta de la comisión.
Como ustedes acaban de escuchar, en ese momento recién se individualizó los cuestionamientos realizados por parte del interpelante. En consecuencia, me referiré únicamente a la primera acusación. Siguiente diapositiva, por favor. Autorizado, señor interprosecretario. Gracias, señor presidente. Como aparece en pantalla, la acusación de la que abordaré en esta intervención se refiere a incumplimiento de funciones, vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías Fernández. Señores asambleístas, el proponente Jorge Peñafiel, respecto de esta primera alegación, no actuó ninguna prueba documental de las que había anunciado en su petición inicial, porque durante la sustanciación de la prueba se señaló una audiencia en la que era el momento oportuno de hacerlo, pero no lo hizo. Además de aquello, pese a que se presentaron y se actuaron pruebas de oficio y pruebas nuevas, considero que no se pudo justificar la causal por incumplimiento de funciones que motiva este enjuiciamiento político. Con su autorización, señor presidente, a través de Secretaría, la siguiente diapositiva que contiene Señorita secretaria, proceda, un por video. favor. Proceder, por favor, TICS. Estar en esta comisión dentro de este juicio político y la sustanciación de la prueba. Como correctamente señaló el señor secretario en su intervención, he procedido a la presentación de múltiples pruebas dentro de este juicio político que incluyen documentos escritos, registros de audio y video. Estas evidencias han sido formalmente incorporadas al expediente conforme al procedimiento establecido y en pleno cumplimiento de la normativa vigente. Es importante destacar que cada una de estas pruebas han sido cuidadosamente seleccionadas con el fin de sustentar de manera irrefutable las acusaciones planteadas en contra de los exfuncionarios cuestionados. Sin embargo, la exposición detallada y el análisis minucioso de cada elemento probatorio me reservo para la comparecencia final que se llevará a cabo en esta comisión, conforme lo establecido en el artículo 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En dicha instancia, me comprometo a abordar exhaustivamente el contenido y la pertinencia de cada pieza probatoria. Detallaré cómo cada documento, cada clip de audio y cada secuencia de video se conecta con los hechos expuestos y demostraré su contribución esencial a la comprensión completa de las circunstancias que se debaten en esta comisión. Eso, señora presidenta, me permito considerarlo y que se conste dentro del audio y del acta de la presente sesión de la comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Señora presidenta, nuevamente se vuelve a caer en el error dentro de esta Comisión de Fiscalización y Control Político por parte de los solicitantes del juicio político, en donde no se actúa la prueba. De la misma manera sucedió en el juicio político, en el proceso de sustanciación de juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. No sé qué es lo que sucede con los asambleístas solicitantes que no presentan la prueba. En un inicio escuchamos al señor secretario de la comisión dar lectura de las pruebas de oficio, pero simplemente al señor solicitante asambleísta no le ha dado la gana de presentar y de realizar los alegatos pertinentes para realizar las preguntas tanto al solicitante como obviamente al enjuiciado en este caso. Entonces, yo no sé cuál es el motivo, cuál va a ser la motivación. De acuerdo con lo que escuché, el presidente, el solicitante dijo que al final, en los alegatos finales, va a presentar las pruebas. Este no es el momento para realizarlo. Este era el momento y lastimosamente no lo ha hecho. Entonces, hay que tomar muy en cuenta aquello. Y por favor, que para los próximos asambleístas que estén presentando juicios políticos, que se preparen un poquito. Esto hace quedar muy mal a la asamblea y bueno, afortunadamente no es parte de la comisión, pero sí nos da realmente vergüenza de lo que está pasando en esta comisión. Hasta allí mi intervención, señora presidenta. Como ustedes pueden escuchar, el proponente no actuó la prueba documental y por eso yo entiendo que en su comparecencia el día de hoy solamente presentó la prueba audiovisual y parcialmente la prueba testimonial. Evidentemente, ninguno de las acusaciones que se pretendan demostrar en esta sesión está respaldada por prueba documental. De la misma manera, resulta sospechoso, por decirlo menos, que esta causal invocada por el proponente meses atrás, antes de que se presente la solicitud de enjuiciamiento político por la sanción disciplinaria del ex juez Walter Macías, este proceso ya fue anunciado por el ex juez en su gira mediática. Y me refiero a la entrevista que se le realizara en el canal Teleamazonas el 11 de septiembre del año 2023. En esa entrevista, él ya anunció este enjuiciamiento político y fue materializado el 12 de diciembre del mismo año por la bancada Construye. Es decir, el ex juez Walter Macías, al que auspicia el proponente, en una suerte de clarividencia, anunció este procedimiento y ya lo daba por hecho. Es decir, existen claras intenciones de un amedrantamiento y no de una fiscalización. Si me permite, señor presidente, a través de Secretaría, que se proyecte la siguiente diapositiva que contiene la entrevista que hago referencia. Señorita secretaria, por favor, proceda. Autorizado. Procedan, por favor. Usted ha dicho que con su destitución se han violentado 6 derechos constitucionales. Fallar a favor suyo será reconocer que hubo esa violación y eso entonces ¿en qué pudiera derivar también? Así es, entre todo, sobre todo la independencia judicial y al reconocerse esta violación de derechos constitucionales sería una puerta abierta para conformar a la Asamblea Nacional, el control político cese y destituya a los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que no sería inmediato, porque una vez que se posesione la próxima Asamblea tendrá que resolver lo que quedó pendiente cuando fue disuelta la anterior y ya habían en carpeta pues algunos juicios políticos. Sí, pero eso sería de que la Asamblea Nacional, ¿verdad?, tome esa agenda que le corresponde, no nos corresponde, por lo menos a mí no me corresponde sentarme y decir qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, pero sí entraría dentro de esos temas urgentes lo del Consejo de la Judicatura, sobre todo por la institucionalidad, lo que ha ocurrido con la función judicial. Pero, ¿lo que ha sucedido con usted cree que es un hecho aislado o se enmarca para usted dentro de una hoja de ruta? Es una hoja de ruta porque hay circunstancias que ya se vienen escuchando anteriormente, no es nada nuevo y dentro de esto está el señor Terán y el señor Muñoz. Directamente ellos dos. Exactamente. Deja fuera a los otros integrantes del Consejo de la Judicatura. No los dejaría fuera en el sentido de que poco a poco se vaya develando si han actuado o no han actuado, pero en este momento lo que es visible
es que son ellos que sí o sí, cueste lo que cueste, como dice el señor Terán, accionan y emiten resoluciones para lo que se efectivice en su hoja de ruta. Gracias, doctor. Si bien es cierto, los vocales Barreno y Morillo se han abstenido de emitir votación por decir que tienen conflicto de intereses con mi persona. Hay actuaciones también que administrativamente tienen que ser observadas, puesto que en el caso de la vocal Barreno, ella emitió un voto para una reconsideración de la situación de destitución que también era prohibido. Pero como conocemos, esto es sujeto en cambio a control político por parte de la Asamblea, que actualmente no tenemos. Y sobre Debo indicar además que la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Sus atribuciones y responsabilidades se hallan detallados en estos cuerpos normativos. De la misma manera, en el Estatuto Integral Orgánico Organizacional del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, sus atribuciones están taxativamente regladas. Es decir, el Consejo de la Judicatura está obligado a tomar decisiones en el ámbito disciplinario, respetando el procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad disciplinaria dentro de los procesos que se instruyan en contra de las y los servidores judiciales por un acto u omisión en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el ejercicio de la potestad disciplinaria se puede emitir dentro de esta potestad la medida preventiva de suspensión o imponer sanciones disciplinarias como la suspensión y la destitución. Con su autorización, señor presidente, que se proyecten las siguientes diapositivas. Señorita prosecretaria, por favor, proceda con los Proceda, resultados. por favor, Tix. Sí. Sí. Una más. Ahora bien, algo que es importante señalar, y porque también fue cuestionado dentro de este punto macro por parte del proponente, es que refería que se debía evitar que la ex vocal Maribel Barreno asista a la sesión convocada. Entiendo yo que esta afirmación por parte del proponente es porque no ha leído la normativa vigente que regula las actuaciones de los vocales y el presidente del Consejo de la Judicatura. Y para que no haya una distorsión y no se malinforme a los señores asambleístas y a la ciudadanía en general que nos esté escuchando, debo decir que cuando desempeñaba el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura, una de mis principales funciones era asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que convocaba el presidente del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, esta actividad tenía que cumplirla a cabalidad, porque es dentro de estas sesiones donde se tomaban las decisiones por voto individual de sus miembros en relación a cada asunto o tema que constaba en el orden del día. Por lo tanto, no se puede decir que incumplido en mis funciones cuando estoy obligada a asistir a dichas sesiones. Y dicha obligación también está regulada en el Estatuto Integral Organizacional del Consejo de la Judicatura.
Pero vale también que ustedes conozcan que la Contraloría General del Estado emitió un examen especial en cuanto a las regulaciones de las sesiones del Pleno. Y este informe fue aprobado el 8 de mayo del año 2023 para su observancia en el Consejo de la Judicatura. Y ahí se establecía que deben los vocales asistir a las sesiones. Y también se nos pedía que regulemos las ausencias temporales que no estaba claramente descrito en el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, cuando escucho al interpelante expresar estas circunstancias alejadas de la norma, considero de que son sus puras conjeturas y sus maliciosas elucubraciones, sin sustento ni asidero fáctico ni jurídico. Quizás no conoce que las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura se adoptan en un ámbito de deliberación y por votación individual en las sesiones. Por ello, como había indicado, estábamos obligados a asistir a cada una de ellas y en el caso de no hacerlo, teníamos que presentar las debidas justificaciones. Y en estas deliberaciones establece el reglamento que existen dos maneras de tomar una decisión en un tema que está puesto a consideración para su tratamiento y aprobación, que es un voto afirmativo y un voto negativo. Sin embargo, el reglamento también prevé que en caso de conflicto de interés o que la imparcialidad pueda verse comprometida, que se debe adoptar una postura de abstención. Ahora voy a centrarme a otro cuestionamiento dentro de este punto y es la medida preventiva de suspensión en relación al tantas veces referido ex juez Walter Macías. El doctor José Luis Esteban Celi de la Torre, a quien no conozco, el 8 de mayo del año 2023 presenta una denuncia en contra del ex juez. Denuncia que siguió el trámite regular, no tuvo ningún direccionamiento o algún tratamiento especial, sino que simplemente se le asignó con el trámite CJ-EXT-2023-06767, correspondiéndole, al tratarse de un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, conocer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Dicha subdirección tenía que analizar el contenido y luego de aquello remite a la Secretaría General el 10 de mayo del 2023 un proyecto de resolución de medida preventiva de suspensión en contra del juez Walter Macías. Algo muy importante, los proyectos que elabora la Subdirección de Control Disciplinario no tienen el carácter de vinculante. Y eso lo menciono porque en varias sesiones, cuando se trataban diversos puntos y proyectos que venían no solo de esta subdirección, sino de otras áreas técnicas, podían ser devueltos. Y en el momento de la deliberación, si el proyecto no estaba de acuerdo al pensamiento y a la decisión de quienes tenían la facultad para hacerlo, tenía que ajustarse, cambiarse, modificarse o se rechazaba. Es decir, esto era un mero proyecto no vinculante. Al existir este proyecto,
el presidente del Consejo de la Judicatura, quien tenía la facultad para poder convocar a las sesiones y determinar qué puntos van en el orden del día, ejerciendo esta facultad, convoca a los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura a la sesión ordinaria número 61-2023, que debía desarrollarse el 11 de mayo del mismo año a las 9 horas. Conforme consta en la prueba documental actuada en el momento oportuno, en dicha acta que hago referencia, mi postura, y consta recogida en el acta textualmente, que no participé en el debate del punto y al momento que el secretario recogía la votación, exterioricé mi postura de abstención por considerar que existía un conflicto de interés conforme lo determina el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Vale resaltar que esta sesión se instaló con el quórum necesario como establece la norma, que tiene que ser con 3 de sus integrantes, y respetando lo que establece el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, las decisiones, para tomar las decisiones se requieren de mayoría simple. Deben conocer también ustedes, señores asambleístas, que una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió suspender en funciones al ex juez, el magistrado presentó una acción de protección, la misma que fue aceptada. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura apeló dicha decisión, motivo por el que la Sala de lo Penal para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Pichincha, a quien le correspondió conocer, resolvió revocar la resolución de primer nivel, es decir, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Judicatura. En dicha decisión se establece que no se violó los derechos constitucionales alegados por el accionante, es decir, Walter Macías. Resolución judicial que ha sido presentada como prueba documental en la sustanciación de este juicio político. Es decir, la medida preventiva de suspensión estuvo correctamente emitida por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. No se vulneró ningún derecho del ex servidor judicial como falsamente lo ha establecido el proponente. Por tanto, señores asambleístas, esta causal de vulneración en el sistema de votación e irregularidades en la decisión de suspender al juez Walter Macías es completamente infundada. Y no lo digo yo, lo ha dicho la justicia constitucional en la sentencia dictada. Por lo tanto, no existe ningún incumplimiento de funciones en relación a esta primera parte del cuestionamiento político. Algo que me parece muy importante citar, porque es un ejemplo claro de lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura, pero al mismo tiempo evidencia una clara instrumentalización del derecho penal en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, porque hemos visto la inacción de la Fiscalía General del Estado y de los famosos líderes de opinión ante la actuación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la sesión que se desarrolló el lunes 8 de julio del presente año, cuando 3 de los consejeros
votaron a favor de la moción de designación del presidente del Consejo de la Judicatura y 3 se abstuvieron. Y el presidente de este organismo decidió dirimir. Por eso se aprobó esta designación con 4 votos a favor. ¿Por qué en este caso no se ha escuchado hablar de irregularidades en la votación con este voto dirimente? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado no realizó el allanamiento de esta entidad al día siguiente como lo hizo con el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no se ha movido el aparataje penal? Y tampoco he escuchado a ningún asambleísta que quiera proponer un juicio político. La respuesta es simple, porque las decisiones administrativas que se adoptan en los cuerpos colegiados no son conductas penalmente relevantes per se, porque pueden ser objeto de impugnación a través de los recursos administrativos regulados. Similar situación ocurrió en el Pleno del Consejo de la Judicatura, 2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 dirimencia. Por lo tanto, no se trata de un delito, no es una inconducta, no hay incumplimiento de funciones y estamos en este día en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando existen otras prioridades, temas más relevantes para el país que deberían ocupar las agendas legislativas. Otro cuestionamiento dentro de este punto por parte del interpelante es: reformaron el reglamento de sesiones del Pleno a consecuencia de la medida preventiva de suspensión del ex juez Walter Macías. Eso dice. Algo sin sentido, porque tampoco solicitó la información suficiente seguramente al Consejo de la Judicatura para que permita ilustrarse y conozca cuáles fueron las razones de la reforma al reglamento. Pero me corresponde a mí, y esta es mi oportunidad, para ir desvirtuando cada proposición fáctica del interpelante. Primero, debo establecer que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene la competencia para expedir, modificar, derogar e interpretar reglamentos. Partamos de aquello. Una vez que tengo la facultad, se permitió reformar la resolución 113-2023 de 10 de julio 2023. Esto es el reglamento de sesiones del Pleno. Pero esta reforma no se realiza por las conjeturas realizadas por el interpelante, sino porque el 13 de febrero del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión extraordinaria 019-2023, dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que en coordinación con la Dirección General presenten un proyecto de reforma al Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué se requería reformar el reglamento ya desde febrero del 2023? No desde el 11 de mayo del 2023 que se suspendió al juez Macías. Porque esta Asamblea Nacional expide la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Y el artículo 21 obligaba al Pleno del Consejo de la Judicatura transmitir sus sesiones en vivo de todas las sesiones del Pleno. Además de aquello, el 8 de mayo, que ya había referido, del 2023, se aprueba el informe especial de la Contraloría General del Estado, que recomienda, señores
vocales, regulen las ausencias temporales. Otro hecho antes del 11 de mayo, cosa que desconoce el interpelante. Estas circunstancias motivó que las dos áreas técnicas hagan una propuesta de reforma al reglamento y eso motiva que el Consejo de la Judicatura reforme la resolución antes referida. ¿Y qué pasó con el artículo 16 que tanto mencionó el interpelante? Que de repente ya no aparecía que en caso de empate de votos afirmativos y negativos, el que preside la sesión tenga voto dirimente. Lo que hizo el área técnica es ajustar el artículo 16 del reglamento con lo que dispone el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, código que jerárquicamente es superior a un reglamento. Y por lo tanto, ¿qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? En los casos de empate, el voto de quien presida la sesión será decisorio. Es decir, ¿qué dice el artículo inciso tercero reformado? En caso de empate en la votación, quien preside la sesión tiene voto dirimente. Creo que ha quedado claro esta aseveración antojadiza y considero por desconocimiento quizá del interpelante. Siguiente cuestionamiento. Examen de admisibilidad de la denuncia. ¿Qué nos dice una verdad a medias? Una verdad a medias siempre será una mentira. ¿Qué dice el interpelante? Que al momento de que el Pleno del Consejo de la Judicatura trató la denuncia en contra del ex juez Walter Macías, este ni siquiera estaba admitida, pues recién se admitió en la sesión extraordinaria 069-2023 del 23 de mayo del 2023, generándose otra ilegalidad en el proceso. Pese a que no fui parte de ninguna decisión administrativa en contra del ex juez Walter Macías, tengo la obligación de aclarar que existe una confusión por parte del proponente en lo que es una medida preventiva de suspensión y lo que significa el examen de admisibilidad de una denuncia. Conforme lo establece el numeral 5 del artículo 12 y 9 del COF y los artículos 48 y 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para los y las servidores de la función judicial, es competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura en cualquier tiempo suspender de manera motivada el ejercicio de funciones de los servidores de la función judicial cuando consideren que ha cometido o estaría cometiendo infracciones graves o gravísimas. Esta medida puede ser solicitada por el denunciante o la autoridad sustanciadora, sin perjuicio también puede disponerla o dictarla de oficio. Por su parte, los artículos 25, 26 y 27 del mismo cuerpo legal determina en qué consiste el examen de admisibilidad de la denuncia, en la que se verifica que se haya presentado dentro de los plazos, cumpliendo requisitos, así como también un análisis de fondo y de forma. Es decir, lo que se trató en la sesión 069-2023 por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura fue el conocimiento y resolución de la admisibilidad de la denuncia dentro del expediente disciplinario que se sustanciaba en contra del ex juez. Es decir, son dos situaciones diferentes. La medida de suspensión preventiva puede ser dictada en cualquier momento, es una medida autónoma y dista mucho del procedimiento para la iniciación de un procedimiento administrativo. En suma, para poder establecer
la medida de suspensión del ex juez, no era necesario que primero se resuelva la admisibilidad de la denuncia, como erróneamente se ha sostenido en esta sesión. Otro cuestionamiento habla de la veeduría. Y se dice que no se observó las recomendaciones de la veeduría técnica jurídica que se aprobó por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro de la sustanciación del sumario administrativo disciplinario en contra del ex juez Walter Macías. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 173.2, exige que exista esta veeduría. Por eso el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la resolución 119-2023 del 27 de junio del 2023, aprobó y designó quienes formarían parte de la veeduría. Sin embargo, siendo coherente con mi postura en todo lo relacionado con el ex juez Walter Macías, evidentemente, cuando se recogió la votación, mi postura fue de abstención, no fui parte de la decisión. Pero tengo que darles a conocer que evidentemente existió un informe jurídico motivado por parte de esta veeduría, en el que no determinó la existencia de vicios del procedimiento administrativo. Es decir, se determinó que no hubo vulneración de garantías y que se respetó el debido proceso. Además de aquello, recomendó que los dos vocales se mantengan al margen de toda decisión referente a este servidor judicial. Esta veeduría fue después de que ya se realizaran decisiones en relación al ex juez Walter Macías y que ya las veníamos cumpliendo. Es decir, antes de que exista esta recomendación, ya tenía la postura de no ser parte de ninguna decisión referente a este servidor judicial. Algo que he escuchado el día de hoy es que la ex vocal Maribel Barreno tenía que excusarse. Eso dice el interpelante, pero no existía una causa de excusa que se ajustara en relación a mi persona. Pero en el supuesto caso que hubiese existido una causa de excusa, ustedes tienen que conocer cuál era el efecto. El artículo 13 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura establece que en caso de existir una excusa, tiene que ser presentada al Pleno, quien la resolverá. Y si el Pleno resuelve que la fundamentación de esa excusa es acorde a los hechos y evidencias que presente el vocal, el efecto es que tenga una postura de abstención y le remite al reglamento de sesiones del Pleno. Es decir, que mi posición era la correcta. Siempre me amparé en el reglamento de sesiones del Pleno y mi postura fue de abstención. Que en el caso que hubiese existido causal de excusa para mi persona, el reglamento determina que asista a la sesión y al momento de recoger la votación, mi voto sea de abstención. El efecto es el mismo. Finalmente, dentro de este macro punto, que es la única acusación que se me ha atribuido, hablamos ya de la destitución del ex juez Walter Macías. Al referirse a este punto, el interpelante ha referido de que existían dos vocales del Consejo de la Judicatura que estaban siendo investigados, estaban siendo procesados por un supuesto delito de tráfico de influencias. Al no existir reserva y al ser público el proceso penal por presunto tráfico de influencias, que por cierto fue ampliamente difundido por la Fiscalía General del Estado. De hecho, el 28 de abril del 2023 me enteré
por un video en el que interviene la fiscal general del Estado, que iba a ser objeto de formulación de cargos, toda vez que lo posteó en la cuenta oficial en esa época de Twitter de la Fiscalía General del Estado. Audiencia que se desarrolló el 7 de junio del 2023. En dicha audiencia ya se solicitó por parte de la Fiscal General del Estado la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva. Sin embargo, no fue acogida por el juez porque la Fiscalía no supo cumplir con los requisitos que exige la norma para que se imponga tal medida, que es excepcional. Así lo establecen múltiples sentencias de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional. Solo para la Fiscalía General del Estado, esta es la primera medida en los casos, obviamente, donde existe un claro interés y una persecución por parte de este organismo. Finalmente, se convocó, luego de que se sustanciara la instrucción fiscal, que fue anunciada en 8 días, pero de repente la Fiscalía, como tiene el ejercicio de la acción penal pública, decidió que se termine el tiempo de la instrucción fiscal, pese que existían diligencias pedidas y que no fueron atendidas y peor, evacuadas. Por lo tanto, se fijó la primera fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la misma que no se realizó por pedido de la Fiscalía General del Estado, pero eso no se dice. Se atribuye a los abogados de la defensa la no realización de los primeros señalamientos de esta audiencia. La misma que tuvo lugar el 27 y 28 de septiembre del año 2023. Esta audiencia la sustanció el ex juez Walter Macías, quien se pronunció de manera verbal. Obviamente, al existir una acusación fiscal, se llamó a juicio, se inhabilitó a los vocales del Consejo de la Judicatura y como yo lo había anunciado en varios medios de comunicación, que la Fiscalía General del Estado, con el beneplácito del ex juez Walter Macías, no estaban actuando con objetividad e imparcialidad. Su proceder fue develado en esta audiencia. Su ensañamiento y persecución se dejaron notar porque la Fiscalía, contra norma expresa, solicitó únicamente para Maribel Barreno que se le imponga la orden de prisión preventiva. Y obviamente el juez Walter Macías así lo ordenó. Sin embargo, gracias a la actuación objetiva de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, se concedió el habeas corpus planteado por mi defensa técnica. ¿Y qué dice esta resolución? Que el fallo que emitió Walter Macías vulneró el derecho a la igualdad en relación a los otros procesados, que la decisión de prisión preventiva carece de motivación suficiente y contiene argumentos contradictorios e inatinentes. Como era de esperarse, Walter Macías y la fiscal lanzaron la piedra y escondieron la mano, pero enseguida articularon con la Procuraduría General del Estado y apelaron esta decisión. Pero la sala que conoció la apelación ratificó la decisión de primer nivel. Y como si no fuese poco, también presentaron la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la misma que fue inadmitida. Por tanto, esta decisión está en firme.
Es importante, señores asambleístas, que ustedes conozcan todo este contexto, porque evidentemente el proponente ha traído hasta testimonios anticipados como prueba audiovisual. O sea, está de alguna manera proyectando algunas diligencias que se han desarrollado dentro de un proceso de carácter penal. Pero para que exista igualdad de armas en la defensa, me he permitido poner en conocimiento de ustedes todo el desenlace y los trasfondos que han ocurrido en relación a la instrumentalización de procesos penales con la única finalidad de retirar, inhabilitar del cargo a quienes éramos incómodos para el aparataje de persecución que existe entre ciertas autoridades, personajes de los medios de comunicación y otros actores políticos. Con su autorización, señor presidente, quisiera proyectar otra diapositiva que contiene publicaciones que realizó la comunidad jurídica en torno a al relato de los hechos que he mencionado y una entrevista que dio un abogado en un medio de comunicación ante esta aberración jurídica. Señorita prosecretaria, por favor, autorizada. Proceda, por favor, Tix. Voy a leer algunas de estas publicaciones porque por la distancia de la pantalla asumo que no se las puede visibilizar. ¿Qué dice el doctor Pablo Encalada en su cuenta X? Titular: la venganza del juez. La orden de prisión preventiva de la vocal Barreno es de las decisiones judiciales más abusivas de los últimos tiempos. En derecho siempre, aunque no les guste. Más adelante, otra persona publica: juez Samo Macías, una inseguridad al administrar justicia en la Corte Nacional, vendetta, abuso de la cautelar personal desproporcionada al dictarla, intención de causar daño, hace reprochable su accionar, este juez al servicio de quién está. Exagerado pedido de Diana Salazar. Siguiente publicación, María Belén Domínguez. Dos mujeres laboralistas enseñándole en forma a un juez penal que la prisión preventiva no se motiva con sesgos o animadversiones. Habría sido nefasto para las y los justiciables que se ratifique esta arbitrariedad. Siguiente diapositiva. Con su autorización, señor presidente. Señorita prosecretaria, por favor. Procedan, por favor. Pepe Moreno. Y ahora, aceptada la acción de habeas corpus de la doctora Ruth Maribel Barreno Belín, al doctor Walter Macías Fernández, la Sala Constitucional le dio duro. Su mala actuación procesal y constitucional. Basta de conductas jurisdiccionales, faltas de imparcialidad, contrarias a derecho y prepotentes. La justicia no busca venganza ni persecución. La época de Luis XV hace rato pasó. Otra publicación, Juan C. Salazar. La arbitrariedad y la prepotencia no pueden primar en las resoluciones judiciales. Los fallos deben ser aplicación de derecho, no medios de venganza. Habeas corpus de la doctora Maribel Barreno con voto de mayoría aceptada. Otra publicación, FCO, Peñerrera. Esta decisión es un mensaje claro para Diana Salazar, fiscal general. La prisión preventiva no es para los enemigos políticos y el debido proceso es para todos, nos guste o no. Quítese en sus revanchas personales y comience a ser objetiva. Con su autorización, señor vicepresidente, la siguiente Señorita diapositiva. prosecretaria, por favor, proceda. Autorizado proceder, por favor.
Diego Orozco, bien. @JCPC-89. Excelentes argumentos. Aceptada la garantía jurisdiccional de habeas corpus, aceptado a favor de la doctora Maribel Barreno. Muy lógico, en contra de la arbitrariedad, el abuso de una medida cautelar que es de última ratio. Ciudadanos Unidos, gran noticia. El habeas corpus a favor de la doctora Maribel Barreno es un triunfo para la justicia y la verdad. Enhorabuena, la persecución política y mediática no va a salirse con la suya. José Luis Vargas, sólido sustento jurídico. El juez Macías ni la fiscal Salazar acudieron a la audiencia, limitándose a enviar un informe por escrito lleno de falacias argumentativas, dejando aún más en evidencia su animadversión. Señor vicepresidente, siguiente diapositiva, por favor, a través de secretaría. Señorita secretaria, por favor, proceda. Por favor, proceder. Alberto Montenegro, un aplauso de pie a las juezas Consuelo Heredia, Katy Muñoz por demostrar una visión ejemplar en cuanto a los derechos y la justicia social, al aceptar la acción constitucional a favor de Maribel Barreno. Esta decisión debería servir como una importante lección para todos aquellos que ejercen labores judiciales. Independientemente de quién sea la persona involucrada, debemos priorizar siempre los derechos por encima de la arbitrariedad. El deber del juez es garantizar los derechos del más vulnerable, del más débil. En todo momento, en un proceso penal, siempre será el procesado. Jorge Sosa, ¿cómo está la justicia en el país? Vacunadores, secuestradores, sicarios y extorsionadores con medidas de presentación ante el juez, vocales del Consejo de la Judicatura con prisión preventiva. No hay duda que en este país la norma se la usa para perseguir a enemigos políticos. Señor vicepresidente, por favor, a través de secretaría la siguiente diapositiva. Señorita secretaria, por favor, proceda. Autorizado proceder. Lolo Miño, presentar recursos para defender sus derechos en juicio no puede asimilarse con obstrucción. Tampoco puede considerarse como elemento de peligrosidad a la hora de imponer una prisión preventiva. Independientemente de los hechos que motivaron el juicio, privar de la libertad a la vocal Barreno es desproporcional e innecesario. Fred RONZ, la ignorante decisión tomada en contra de Maribel Barreno es la arbitrariedad más palpable que he visto en mi carrera profesional. No saben cómo le dieron poder a la venganza privada y lo susceptible que es la ciudadanía para no gozar de una injusticia imparcial. Señor vicepresidente, si me permite, la siguiente diapositiva contiene el extracto de una entrevista. Señorita con su secretaria, por autorización. favor, proceda. Proceder, por favor. Buenos días, un saludo a usted y a toda su audiencia. Su opinión sobre lo sucedido finalmente ayer en la audiencia que logró convocar pues, el juez que lleva esta causa. A ver, la verdad es que yo estoy impresionado. Es una de las decisiones judiciales más arbitrarias, abusivas que he visto en los últimos tiempos en el país. Es impactante realmente que una persona de quien se duda mucho respecto de su imparcialidad haya tomado una decisión prácticamente de venganza, que es en este caso la prisión preventiva en contra de una vocal del Consejo de la Judicatura. Como ustedes han podido escuchar a través de la lectura de un segmento de publicaciones que logré recoger de las redes sociales y esta entrevista que realiza la periodista Yanedi Nostroza, los profesionales en derecho calificaron al ex juez Walter Macías como arbitrario, como abusivo, al tomar una decisión por venganza. Este es el juez que patrocina, que auspicia
el proponente Jorge Peñafiel y que ha traído hasta esta sesión como un supuesto incumplimiento de funciones en relación a una sanción disciplinaria que es una atribución legítima del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura. Pese a que lo he dicho en varios momentos, tanto en la medida preventiva de suspensión, así como en la decisión administrativa de destituir al ex juez Walter Macías, mi postura en la deliberación y tratamiento de este punto fue de abstención. Jamás lo he negado o lo he escondido, siempre dije que había un conflicto de intereses. Es obvio que había un conflicto de intereses. Y de manera transparente, ética, me amparé en el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno que me permitía adoptar esta postura. Pero la interrogante es, si Maribel Barreno actuó de manera ética y transparente y decidió no tomar ventaja, no participar en una decisión administrativa disciplinaria en contra de este juez, ¿por qué el doctor Walter Macías se aferró al proceso penal jurisdiccional? ¿No consideran ustedes que si para mí se originaba un conflicto de intereses, para él también? Él debía apartarse de la causa penal porque este conflicto no era solo para Maribel Barreno, era un conflicto de ida y vuelta, tanto para la parte administrativa disciplinaria como para la parte jurisdiccional penal. Pero no lo hizo. De eso nada dice el proponente. Algo que se ha criminalizado, y digo criminalizado porque también ese es el único argumento que tiene Fiscalía General del Estado para haberme formulado cargos por un supuesto delito de obstrucción a la justicia. Y también lo afirma el proponente, que Maribel Barreno no debía votar a favor de la reconsideración. Y se pretende hacer creer que por eso incumplí en mis funciones. En primer lugar, la reconsideración es una figura que está arreglada, consta en el artículo 18 del reglamento de sesiones del Pleno. Por lo tanto, no es algo inventado, no es algo que se improvisó en ese momento. Esta figura se aplicó conforme lo establece la norma. Quiero que conozcan, señores asambleístas, que el día que se desarrollaba la sesión extraordinaria 133-2023, cuando se recoge la primera votación, hubieron 2 votos afirmativos en favor del proyecto de destitución y 3 abstenciones: Maribel Barreno, Juan José Murillo y Fausto Murillo. ¿Pero qué pasó? Conforme ustedes pudieron escuchar en la reproducción de la sesión, el ex vocal Javier Muñoz increpó que las abstenciones no estaban fundamentadas y citó el artículo 18 que he acabado de hacer referencia. Como mi postura fue de abstención, evidentemente, si se cuestiona que no está fundamentada, me sentía aludida. Ese fue el motivo por el que voté a favor de la reconsideración, no de la decisión de destituir o no al ex juez Walter Macías. Simplemente la reconsideración me daba la oportunidad de volver a razonar y motivar mi postura, debiendo dejar en claro que cuando se recoge la siguiente votación, jamás cambié de opinión. No es como se dice
por parte del interpelante que esa fue la estrategia. Porque eso dice, esa fue la estrategia de Maribel Barreno, que formaba parte de una supuesta mayoría que más adelante la abordaré. La figura de la reconsideración no significa tomar partida, no significa tratar el punto de fondo, simplemente en este caso puntual permitió volver a razonar y fundamentar mi postura de abstención. Por lo tanto, es errado pensar que incumplí en funciones por haber votado a favor de esta figura que está arreglada en nuestro reglamento. Pero, ¿qué no se dice por parte del interpelante? En la segunda votación, como consta en el acta que sí incorporé como prueba documental, que al momento de recoger mi votación, cito normativa legal y constitucional, indico que no deliberé el fondo, menciono que hay conflicto de interés y vuelvo a abstenerme. Pero no se dice nada por parte del proponente qué pasó con las otras dos abstenciones. El un vocal se ausentó de la sesión, abandonó la misma. El otro vocal se mantuvo en la sesión sin audio y video. ¿Por qué el proponente de este juicio no incluyó en este cuestionamiento a los otros dos vocales? ¿Cómo Maribel Barreno sabía que un vocal que iba a abandonar la sesión? ¿Cómo Maribel Barreno sabía que el otro vocal iba a permanecer sin audio y sin video? Cuando lo lógico es que si estoy asistiendo a una sesión, así sea telemática, debo quedarme hasta su culminación, a menos que haya fallas técnicas de conexión y que ya les alerte por cualquier vía y haga conocer esto a la Secretaría General o al presidente del organismo. Eso no pasó, porque si los otros dos vocales mantenían su postura, razonaban su votación, el resultado era el mismo de la primera votación. Por lo tanto, quizás no se hubiese destituido al ex juez Walter Macías. Pero se pretende responsabilizarme hasta por la acción o la omisión de los otros dos vocales. Vale que conozcan que, y ya lo he mencionado, que la Contraloría General del Estado, justamente en el examen especial, verificó que en muchas sesiones, de repente, en un punto determinado, se ausentaba un vocal inexplicablemente. Entonces, obviamente, por temas de transparencia, se pidió al Consejo de la Judicatura regule las ausencias temporales. Es por esa razón que, al ser convocada esta sesión extraordinaria de manera telemática, el reglamento establece cuál es el procedimiento a seguir. Procedimiento que fue cumplido. Se tiene que esperar 15 minutos para buscar de cualquier medio que la persona se vuelva a conectar, siempre y cuando, obviamente, esa desconexión no sea forjada, no sea una maniobra para evitar votar, pero se debe respetar los 15 minutos. En el acta consta, en el audio y video de la sesión consta que el presidente del Consejo de la Judicatura esperó el tiempo reglamentario. Una vez que se espera el tiempo reglamentario, se declara ausente al vocal. Eso fue el motivo para que esa decisión de la que no fui parte, porque mi voluntad administrativa fue abstenerme, se destituyó al ex juez Walter Macías. Con su autorización, señor presidente, quisiera proyectar una diapositiva más que contiene el audio y video de la prueba testimonial que presenté de un experto en derecho administrativo.
Señorita prosecretaria, por favor, autorizado. Por favor, proceder. Es el tema de la reconsideración. La reconsideración está contemplada en el artículo 18 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Aquí hay una particularidad. La reconsideración es solicitar que se vuelva a analizar el tema que fue decidido con anterioridad. Entonces, hay dos momentos. Cuando cualquiera de los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura solicita una reconsideración, hay que considerar que todos los miembros tienen derecho a solicitar una reconsideración. El pedido de reconsideración antes de una nueva votación tiene que también ser votado. Es decir, que para que pueda reconsiderarse, primero tiene que haber una votación que no tiene que ver con el fondo del asunto, sino es para verificar si es que es posible o no es posible, o si se acepta o no se acepta, que el tema pueda ser tratado nuevamente. Si es que supera la mayoría, es decir, si se obtiene la mayoría para la reconsideración, entonces se vuelve a tratar el tema y se vuelve a hacer una votación respecto del tema. De tal manera que hay que diferenciar el pedido de reconsideración y la votación respecto del pedido de reconsideración de la votación o de la segunda votación como tal. Ustedes saben, tienen muchísima experiencia en esto, tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en las comisiones es frecuente que se realicen las reconsideraciones. Las reconsideraciones básicamente tienen como objetivo el volver a considerar y contabilizar los votos respecto de un tema que se ha decidido. Y en estos casos, en el caso concreto que se me ha pedido, hay un caso puntual en la sesión del 19 de agosto del 2023 que uno de los miembros pidió una reconsideración y una de las vocales o los vocales obtuvieron mayoría para que se pueda volver a tratar el tema y ese tema se volvió a tratar. En el caso concreto de la persona que me ha hecho la pregunta, de la señora Barreno, ella mantuvo su misma votación tanto en la primera votación como en la votación realizada luego de haber sido aprobada la reconsideración. Es decir, en ambos casos, o más bien dicho, corrijo mi pronunciamiento, no hubo votación porque ella se abstuvo en los dos casos. Tanto en la primera votación como en la segunda votación se abstuvo. Es importante mencionar que el artículo 63 del Código Orgánico Administrativo establece específicamente que las personas que se abstienen o que votan en contra no son responsables de las decisiones que fueron adoptadas por mayoría dentro de un cuerpo colegiado. Dice la norma, cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, lo cual está distinguiendo que la abstención es distinta a un voto en contra, quedan exentos de la responsabilidad que en su caso pueda derivarse de las decisiones que se han adoptado. Entonces, mi conclusión es que cuando existe abstención, simplemente la postura de abstención no debe ser analizada en absoluto respecto de una voluntad en contra o a favor de la decisión, porque, como digo, no conforma la voluntad administrativa una abstención. En síntesis, el experto doctor Juan Francisco Palacios fue muy preciso al indicar que la postura de abstención es inhibirse de tratar el fondo del asunto. No integra su voluntad en la formación del acto administrativo. Al referirse a la figura de reconsideración, indicó que no supone asumir ninguna posición y es una potestad de cualquier vocal solicitarla y no le compromete en absoluto. Una vez clarificado tanto la postura de abstención y el voto a favor de una reconsideración, debo recapitular, porque ya hice mención que este ex juez Walter Macías se hizo notar en medios de comunicación, porque hizo una gira mediática y dio varias entrevistas. Y en esas entrevistas ya iba pavimentando el camino, no solo para el juicio político, del que ahora se está desarrollando, sino también para el procesamiento de carácter penal, porque los dos hechos ocurrieron el 12 de diciembre y el 27 de diciembre del 2023. En esas entrevistas, públicamente solicitaba que por decencia y por moral, si tuvieran la capacidad de renunciar,
pedía públicamente que renuncien los vocales del Consejo de la Judicatura. Ese era su deseo. Por ello, posteriormente nos inhabilitó. Pese a existir el tan famoso conflicto de intereses y obviamente porque la imparcialidad ya estaba quebrantada, estaba comprometida. Como era obvio, el juez, que es protegido por la Fiscalía General del Estado, ya lo publicó y dijo que su criterio en relación a las decisiones administrativas disciplinarias constituían un presunto delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía, para tratar de acomodar la existencia de un injusto penal, ha sostenido que la medida preventiva de suspensión y la sanción de destitución del ex juez Walter Macías era parte de un acuerdo para separarle del conocimiento denominado vocales por un presunto tráfico de influencias. Lo que es totalmente falso, porque mi defensa técnica siempre ha actuado en estricto derecho y jamás buscamos dilatar la sustanciación de este proceso. Como yo lo había anunciado en mi comparecencia en la Asamblea, específicamente en la comisión, el 5 de abril de este año, a través de un tercero, el ex vocal Javier Muñoz, desde el lugar donde se encuentra recluido, me mandó a avisar o a decir que me sugiere que me vaya del país, que siente que todos le han abandonado y que va a aceptar cooperar, colaborar con la Fiscalía General del Estado, y que el primer compromiso de la Fiscalía era que no procedan como lo hicieron con el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, trasladarle al centro penitenciario La Roca, sino mantenerlo aquí en la ciudad de Quito, en la denominada cárcel 4. Por lo tanto, que la Fiscalía le iba a cumplir, le cumplió, sigue ahí, y que él iba a firmar cualquier documento que le pusieran sobre la mesa. Además de aquello, que me advertía que el objetivo de la Fiscalía General del Estado era Maribel Barreno y que por lo tanto iba a decir cualquier cosa que le pidieran con la finalidad de entregarme. Cuando yo hice público estos hechos, la segunda vez que lo menciono, el interpelante preguntó, ¿puso en conocimiento de la Fiscalía lo que acaba de manifestar? Obviamente no lo voy a hacer, porque es la Fiscalía General del Estado la que me persigue. Según la teoría de la Fiscalía, ningún juez podría ser sancionado por una infracción disciplinaria si es que está sustanciando un caso político o que ha sido mediatizado por parte de la Fiscalía. Caso contrario, deberían existir otras indagaciones previas por obstrucción a la justicia. A pesar de que el caso o el proceso por presunto tráfico de influencias se ha sustanciado en un tiempo récord, y el caso denominado Las Torres, por el que también se arguye hay obstrucción a la justicia, los acusados fueron sentenciados el 10 de febrero del año 2023, sin que exista la posibilidad de eleccionar la tutela judicial efectiva en la causa. A pesar de aquello, se formuló cargos por un supuesto delito de obstrucción en diciembre del año 2023. Lo inverosímil de esta persecución jurisdiccional penal es la teoría fraguada por parte de la Fiscalía
para criminalizar las actuaciones legítimas del Pleno del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Asumo, me imagino, que según Fiscalía, mi participación es influir psíquicamente en los vocales que votaron afirmativamente para sancionar al ex juez Walter Macías. Lo que no me sorprende, porque es una constante, las aberraciones jurídicas en la que sustenta Fiscalía sus acusaciones. Señores asambleístas, hay una descripción del tipo penal de obstrucción a la justicia. Tengo que haber de manera física constreñido a alguien, tengo que haber amenazado, tengo que haber intimidado. No hay ningún elemento. Pero sí hay un elemento que dice beneficiarse. Entonces, la Fiscalía dice que al influir psíquicamente para que mis compañeros voten afirmativamente en la decisión de destitución, tuve que tener algún beneficio. Asumo que es ese. ¿Qué beneficio obtuvo Maribel Barreno con la sanción disciplinaria del ex juez Walter Macías? Primer beneficio, que la sustanciación del denominado caso Vocales se desarrolle de manera célere, con una inusitada brevedad, en 3 meses, 20 días, siendo el segundo, después del caso Sobornos, en desarrollarse en un tiempo maratónico. Es evidente que existía un objetivo, era inhabilitarme del cargo y lo materializaron. Otro beneficio, que el requerimiento realizado contra norma expresa, contra derecho por parte de la Fiscalía General del Estado, para que se me dicte la prisión preventiva. Obvio, lo hicieron en contubernio con el juez Walter Macías. Buscaban callarme y arbitrariamente privarme de la libertad. Ya expuse lo que dijo la comunidad jurídica y lo que dijeron los jueces en relación a esta actuación arbitraria y abusiva. Siguiente beneficio, que la mediatización y estigmatización que se ha realizado por los medios de comunicación aliados a la fiscal general se generen narrativas para generar obviamente un escándalo en la ciudadanía, para que exista un juicio paralelo y que sea juzgada anticipadamente a través de un efímero control social, generando indirectamente presión en los jueces que tienen que resolver. La mediatización de la justicia, de lo que sí es experta la Fiscalía General, origina que la gente que opina, ejerciendo su libertad de expresión, lo haga con un pensamiento manipulado. Estos juicios paralelos buscan culpables, a diferencia de un proceso jurisdiccional que parte por el principio de presunción de inocencia y que se resuelve en base a la verdad procesal. Los procesos mediáticos, todos son culpables. Psicológicamente, sociológicamente, la gente busca responsables. Además de aquello, todos conocemos que en los casos que despiertan cierto especial interés, Fiscalía hace sendos comunicados y operan con ciertos medios de comunicación y periodistas que le hacen el juego y comienzan a crear los falsos positivos. Una campaña donde los opinólogos, periodistas que asumo no deben tener formación académica, generan un contenido erróneo y descontextualizado, cuando la ciudadanía tiene derecho a información de calidad,
verificada, contrastada y precisa. Pero esto no ocurre. Empieza a mediatizar de manera indiscriminada estos comentarios por las redes sociales. A esto se suma que los medios de comunicación, de acuerdo a sus intereses, crean los famosos titulares de las noticias para construir en el imaginativo colectivo la sensación de culpabilidad de una persona. Acto seguido, el juez manipulado, presionado, resuelve de acuerdo al juicio paralelo y no en base a una verdad procesal. Así se mete la mano en la justicia en la actualidad en el sistema de administración de justicia del Ecuador. Ahora bien, luego de haber descrito mis beneficios, mis anhelados beneficios, evidentemente existe una despiadada persecución en mi contra. A pesar de que en los primeros meses del año 2019 existió una relación afable con la fiscal general, con la única intención de realizar las debidas coordinaciones de carácter institucional. Una de ellas fue que, a pesar de ser una atribución propia del Pleno del Consejo de la Judicatura, fue permitirle a la fiscal general del Estado sugiera los nombres de las personas a quienes se le iba a encargar las fiscalías provinciales, lo que fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura a través de la Resolución 50/2019. Me he puesto a pensar y considero que este fue el primer traspié del presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, en el cual me incluyo. Porque permitimos que la fiscal escoja a dedo a quienes se encargarían de las fiscalías provinciales y que algunos han sido cambiados durante estos años sin cuidar las formas, a través de informes y oficios por parte de la fiscal general. Ya entenderán por qué se ha opuesto en que este proceso no se desarrolle. Al ser parte o al provenir de la terna de la Fiscalía General del Estado, tuve especial atención a todos los pedidos que venían de la Fiscalía General del Estado, procurando que estos sean atendidos en el menor tiempo posible. No fue suficiente para las expectativas de la Fiscalía General del Estado mi actuación. Por ello, en el año 2020 me amenaza con terminar mi comisión de servicios. ¿Por qué Maribel Barreno tenía comisión de servicios? Como lo dije en la introducción, era la primera vez que una fiscal de carrera, que no venía de cuotas políticas, estaba ocupando un sitial en este organismo. Por lo tanto, existió un dictamen de la Procuraduría General del Estado que me concedía la comisión de servicios para no dañar mi carrera fiscal. Las amenazas empezaron y se cristalizaron el 3 de diciembre del 2021 como una represalia hacia mí por parte de la fiscal general, porque había una intromisión directa en las decisiones del Pleno por parte de ella. Y esta terminación de mi comisión se debe a que no le parecía la profesional que habíamos designado como directora nacional de talento humano del Consejo de la Judicatura, porque esta doctora también en su debido momento fue directora de talento humano de la Fiscalía General de Estado en periodos pasados y no tuvo algún trato cordial con la impoluta fiscal general del Estado. Me opuse en el Pleno porque no me parecía que deberíamos recibir órdenes o una injerencia tan flagrante por parte de la fiscal. Como en esa época el presidente del Consejo de la Judicatura era Fausto Murillo, que rendían vehemencia,
no tuvo acogida mi postura. Y le solicitaron a la doctora que renuncie o la removían. Uno de los cuestionamientos que reiteradamente nos hacía no esta asamblea, sino los integrantes anteriores, ¿por qué no avanza el concurso de fiscales? ¿Y por qué no desarrollan el de concurso de fiscales provinciales? Incluso fue objeto de una acusación política en el año 2022. Esa circunstancia hizo que elabore un memorándum dirigido al director general del Consejo de la Judicatura y a otras direcciones, haciendo notar mi preocupación por qué no recibe atención estos procesos que ya venían siendo cuestionados por la ciudadanía, que venían siendo cuestionados por los legisladores, y el Consejo de la Judicatura no daba una respuesta. ¿Qué resulta? Que el oficio lo dirijo al director general del Consejo de la Judicatura y recibo la respuesta de la fiscal general del Estado. En esa respuesta me cuestiona y me dice que me estoy extralimitando en mis funciones y que me advierte que iniciará las acciones constitucionales y legales de las que se encuentra asistida. Evidentemente, este proyecto para concurso de fiscales provinciales sufrió al Pleno en noviembre del 2022 y el presidente, sin ninguna explicación, lo devolvió a las áreas técnicas para que se archive, para que duerma el sueño de los justos, porque la disposición de la fiscal general era que no se realice ese proceso. Finalmente, existen muchas otras cosas que han pasado y que por lo que yo me considero perseguida. Y cuando yo digo que soy perseguida, no solamente lo digo por una expresión verbal, tengo la documentación que respalda mis aseveraciones. Finalmente, como que esto no fuera suficiente, se ha instrumentalizado procesos penales en mi contra a través de testigos protegidos que exponen guiones previamente articulados. Al menos el ex vocal Javier Muñoz tuvo la consideración de advertirme cómo iba a proceder y cómo iban a articular este proceso de obstrucción. Le he escuchado en la intervención del proponente expresiones como las siguientes: no obra paz si no se sanciona a los corruptos. No seamos bastardos de la democracia. Al crimen organizado hay que decirle no. Yo me pregunto, ¿en qué se sustenta el proponente para enmancillar el honor y la honra de las personas? En este caso, de Maribel Barreno. Quisiera que me sustente si yo he sido parte de alguna trama de corrupción, si yo estoy siendo investigada o procesada por un crimen o siendo parte de un crimen organizado. No podemos permitir que a pretexto de libertinaje de expresión y de una posibilidad legislativa por tener impunidad se realicen semejantes ofensas. Si el proponente no tiene la prueba suficiente para demostrar la única acusación política en contra de Maribel Barreno, debería ceñirse a decir la verdad y no expresarse de esa manera, porque está registrado en los audios y videos. Y también está registrado en las entrevistas que a través de redes sociales he podido escuchar. Él dice: hay que censurar a los vocales por formar parte de una estructura criminal.
lamentablemente, escuchar esas expresiones que denigran a las personas sin tener un argumento sólido, rayan de arbitrariedad. También he escuchado a ciertos representantes de bancadas que ya tenemos una postura. Vamos a censurar a los vocales. Y yo me preguntaba, antes de venir a esta comparecencia, ¿cómo se forma alguien un concepto o un criterio si todavía no he sustentado mis argumentos dentro del Pleno de la Asamblea? Sí lo hice en la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero yo considero, a menos que estos actores políticos se hayan dado la molestia de escuchar los audios de las sesiones y hayan pedido más de las 3,000 fojas que constan dentro del expediente para formar su criterio. Pero pienso que no. ¿Por qué? Porque dentro de la misma Comisión de Fiscalización, lamentablemente, en la sesión cuando se resolvió hacer el informe motivado de la comisión, los que se opusieron al archivo no dieron ningún argumento, pese que ellos sí estuvieron presentes en la sustanciación del mismo. Simplemente deben ser censurados. No hay esa acuciosidad, esa prolijidad de analizar los descargos de la parte cuestionada. No hay ese interés porque por el mero hecho de que sea político no significa que no se observe lo que dice la Ley Orgánica de la Función Judicial. Se debe respetar en todas las instancias del debido proceso y las demás garantías constitucionales. Esto es el derecho legítimo a la defensa. Considero que he desvirtuado la única acusación política. Lo hice a través de la prueba que está dentro del proceso y que la he reproducido en la parte más relevante el día de hoy. En algunas entrevistas que hiciese antes de esta comparecencia, me decían los periodistas: doctora, es inútil quizá que usted exponga, porque es político. ¿Quién le representa? ¿Con quién ha hablado? Y les dije: con nadie, no he hablado con nadie. Simplemente pienso que puede existir una objetividad, una decisión responsable por quienes conforman la Asamblea Nacional del Ecuador. No me auspicia nadie, no he hablado con nadie. Por lo tanto, mi comparecencia el día de hoy son los argumentos que presento para que sean analizados. Señoras y señores asambleístas, que los apasionamientos y verdades a medias no nuble su buen criterio, pero sobre todo que la realidad y los hechos no sean negados por narrativas de persecución. Hacerlo sería nefasto y para la democracia en nuestro país. He justificado y probado que cumplí cabalmente con mis funciones, por lo que solicito se analice todo lo que he manifestado en esta comparecencia de manera responsable, analítica, ecuánime, apegados a la verdad, a la ley y a la justicia. Señoras y señores, muchísimas gracias.